Hola a todos. Ella es María de Barcelona. María tuvo una infancia un poco difícil. Su padre y su madre eran muy felices. Su padre trataba a su madre como una reina, y por lo visto, solo quería vivir su vida ellos dos solos. Pero cuando la madre de María vio que sus amigas empezaron a ser mamás, ella se puso celosa e insistió en tener un bebé. Resultó que ese bebé era María. Su madre rápidamente la adoró y se adoptó a ser una buena madre. Pero en cambio su padre no pudo soportar que tuviera que compartir a su mujer, por lo que estaba todo el rato encima de ella llamando su atención. Pero la madre solo pasaba de él y le decía que esperase hasta terminar de atender a María. Para su padre, María era un rival por la atención de su madre, y él no pudo hacer ni el mínimo esfuerzo de cuidarla algo mejor. Un día, cuando María solo tenía 2 años, su padre insistió en ir a una fiesta, y no tuvo más remedio que llevarse a María con él. La fiesta era en la azotea de un gran hotel de 5 estrellas, y cuando todos se fueron, su padre también se marchó olvidándose de María. María, al verse allí sola, empezó a llorar. Pero de repente alguien la cogió en brazos. Era su madre. La hizo callar y la pidió disculpas. Pero con el paso del tiempo, se dieron cuenta de que María sufría acrofobia por culpa de esa experiencia. No permitía que nadie la cogiera en brazos, o subirla a hombros. Desde entonces, María se negó a mirar desde el balcón de su habitación. Por lo que su madre lo tapó con cortinas bonitas y gruesas. Aún así, María no podía soportarlo, por lo que su madre la bajó todas sus cosas a la habitación de abajo. Su padre, en cambio, no mostraba ningún remordimiento, por lo que su madre se enfadó mucho. Su madre intentó discutirlo muchas veces con él, pero él siempre la decía lo mismo. Que dejara de prestarla tanta atención y que verá cómo esa acrofobia desaparecería. Que solo era un drama. Pero su madre le dijo que no se podía tener una niña y no ser responsable de ella. Su padre solo se enfadó más al escuchar esas palabras, y la dijo que eligiera entre él o María. Su madre pensó que solo lo decía por decir. Pero al día siguiente su padre hizo las maletas y se fue. María estaba destrozada por saber que su propio padre se había marchado por su culpa. Pero su madre hizo todo lo posible para que no le extrañara. Cuando María salía de la escuela, su madre se la llevaba con ella al supermercado donde ella trabajaba. María se pasaba ahí toda la tarde, hasta el cierre. Se lo pasaba muy bien, le encantaba estar rodeada de gente, y eso la hizo descubrir algo de ella. María tenía buen ojo. Se daba cuenta de cosas que los demás no veían. Las compañeras de su madre la empezaron a llamar ojo de águila. Cosa que a su madre no le hizo mucha gracia. Pero luego sucedió algo que la hizo cambiar de opinión. María tenía 10 años, cuando un día notó como una mujer entró al supermercado con una chaqueta muy gruesa y aguantando el calor. Se la acercó y la preguntó que por qué llevaba esa gruesa chaqueta, que si estaba enferma. Esa pregunta llamó la atención del de seguridad. Y al chequearla encontró que había robado cosas del supermercado. El dueño del supermercado estaba muy satisfecho con la madre de María, y la ascendió a encargada. Para María, eso la hizo muy feliz. Era la primera vez que veía a su madre contenta, después de que se haya ido su padre. Hasta organizaron una fiesta para celebrarlo. En la fiesta, todos felicitaban a su madre, y la decían que su hija valía para detective. Señoras y señores, eso sonó genial para María. Y ahí nació su sueño de convertirse en detective. Los años pasaron y cuando cumplió los 16 años, a María ya le resultaba aburrido ir con su madre al supermercado. Una mañana, cuando se estaban preparando para la escuela y el trabajo, su madre la recordó en preparar 2 tapes. Uno para la escuela, y otro para la tarde en el supermercado. Pero María dijo a su madre que después de la escuela se podía quedar en casa sola o salir con sus amigas. Que ya era lo suficientemente grande. Su madre suspiró y vio cómo su hija había crecido tan rápido. No le gustó la idea, pero la dejó en paz. María se concentró en sus estudios. Sacaba buenas notas y todo por llegar al puesto de detective. María terminó los estudios de bachillerato y entró en una academia de policía. Y fue entonces cuando el caos empezó. Una noche de verano calurosa, María se despertó para ir a por un vaso de agua a la cocina. Cuando de repente escuchó a alguien subir las escaleras. Pensó que era su madre y la llamó.
Pero no obtuvo ninguna respuesta. Así que todos sus sentidos se pusieron en máxima alerta y corrió escaleras arriba. En ese momento vio a una figura entrar en su antigua habitación. Corrió detrás de ello, pero no consiguió atraparlo. La figura había saltado por el balcón de la habitación. Y en el momento que María puso un pie ahí, su miedo a las alturas se apoderó de ella y casi perdía el equilibrio. En ese momento apareció su madre y la preguntó que qué es lo que pasaba. María empezó a contarle lo sucedido, cuando sus palabras fueron cortadas por las sirenas de policías. María y su madre bajaron a abrir la puerta a los oficiales, pero estos, en vez de hacerles preguntas, empezaron a registrar la casa. Dijeron a su madre que tenía noticias de que ella era parte de la pandilla que habían robado en su supermercado. María y su madre se quedaron en shock. Y en ese momento apareció un policía con un bolso negro que contenía un traje con máscara. María, cuando vio el traje, dedujo que esa figura era la responsable de ello. Les dijo a los policías que alguien estaba en su casa hace un momento. La policía miró el balcón, y al no encontrar nada, no les creyeron. Y así, sin más, María vio como la única persona que amaba y la cuidaba, fue llevada y encerrada en la cárcel. Y por si no era poco, los oficiales llevaron a María a vivir con su padre. Pero María los ignoró y se escapó para seguir viviendo sola en su casa. Semanas después, una agente de servicios sociales fue a buscarla a su casa, para llevársela y asegurarse de que no saliera más de la casa de su padre. Así que María esta vez no tuvo más remedio. Pero antes de salir de casa, María vio un botón desconocido en la encimera de la cocina. Pensó que ella y su madre no tenían ninguna ropa con ese tipo de botón, así que sería del intruso que entró en casa. En ese momento María supo que podía averiguar quién era esa figura que la arruinó la vida. Cuando María llegó a casa de su padre, este no se molestó en ocultar el disgusto, así que ella tampoco. María le explicó que no deseaba estar ahí, y que iba a hacer lo posible para sacar a su madre y volver con ella. Pero antes de seguir con la conversación, una bola de cristal salió disparada cerca de ellos y se pegó en la mano de su padre. Este no paraba de gritar que le ardía la mano. María estaba en shock, no sabía lo que había pasado. Y antes de volver en sí, un chico de su edad se acercó a su padre y le quitó esa cosa pegajosa de la mano. El chico pidió disculpas, pero su padre solo estaba furioso y le dijo que dejara de inventar cosas, que él no era Isaac Newton, y que nunca lo será. María no pudo aguantarlo y dijo a su padre que el chico se había disculpado, y que no hacían falta palabras duras. Su padre la mandó a callar, y mientras se alejaba iba diciendo que no se podía creer que estuviera atrapado con dos chicos tontos. Su padre se fue de ahí, dejando a María ahí de pie, sin mostrarle su habitación, ni ofreciéndola comida. María intentó no mostrar su decepción por la falta de atención de su padre. En ese momento el chico se acercó a María y la pidió disculpas a ella también, y la explicó que sus experimentos tienden a expandirse por todas partes. María le preguntó que si era él quien hizo ese chicle, y quedó alucinada. También le dijo que se imaginaba cómo los policías utilizaban su invento para atrapar a los ladrones. El chico se alegró de saber que su invento la gustó. Se presentó como Claudio y la ofreció a entrar para enseñarla su habitación. Resultó que Claudio era el hijastro del padre de María. Su madre falleció hace unos años, dejándole con el padre de María. Claudio era un fanático de la ciencia, su habitación estaba llena de increíbles proyectos científicos de todo tipo. Se hicieron amigos rápidamente. Y cuando el padre de María decía o hacía algo cruel, ellos se burlaban de él a sus espaldas. Su padre, al verlos tan unidos como verdaderos hermanos, se enfadó, y les empezó a agobiar con las tareas de casa. El padre de María nunca estaba satisfecho con la limpieza, por lo que les hacía volver a limpiar. María se agobió y pensó que nunca iba a tener tiempo para buscar la verdad de ese botón que había encontrado. Pero la suerte jugó a su favor. Una mañana María y Claudio estaban limpiando la habitación de su padre, cuando vio algunas prendas que sobresalían de su armario. María se acercó para arreglarlas y un escalofrío la recorrió cuando vio que una chaqueta tenía los mismos botones que el botón que había encontrado. María llamó a Claudio y le preguntó que si esa chaqueta era de su padre. Claudio la dijo que no, que esa chaqueta era del amigo de su padre, que se llamaba Sam, y que la había usado hace unas cuantas semanas. María le preguntó que si podía recordar exactamente qué día se la puso, y Claudio la dijo que fue un jueves por la noche.
María quedó en shock. Fue una locura controlar la ira que sentía María, mientras mentalmente ponía las piezas en su sitio. El amigo de su padre, quien quiera que fuera, fue el quien se coló en su casa. Y para que su chaqueta estuviera ahí, tendría que ser un trato de los dos. Esa noche, cuando María superó el shock, le contó a Claudio sus sospechas para que la ayudara. Este aceptó encantado y la preguntó que por dónde iban a empezar. María decidió escuchar a escondidas todas las conversaciones telefónicas, y en eso Claudio no tuvo problema. Él hackeó el móvil del padre de María para poder escuchar todas las conversaciones. Estuvieron días escuchando y sin resultado. Por lo que María tuvo que idear otra estrategia. Decidió que iba a empezar a seguirle a todas partes sin que él la viera. En ese momento Claudio la corrigió, y la dijo que iban a seguirle, no que le iba a seguir. María al principio se negó y le explicó que se iba a poner en peligro, pero Claudio insistió y la dijo que quería ayudar. Esa misma noche, cuando el padre de María les dijo que iba a salir a cenar con su amigo, María y Claudio fingieron que se iban a la cama a dormir, solo para disfrazarse y salir por la puerta trasera de la casa. Y entrar en el maletero del coche de su padre. Después de media hora, el coche paró, y llegaron a un restaurante. Cuando el padre de María entró, ellos dos esperaron unos minutos y después entraron. Tuvieron suerte de encontrar una mesa al lado de su padre y su amigo. María, nada más sentarse, puso la grabadora de su móvil. Escucharon como su padre decía a su amigo que había puesto a su exmujer en la cárcel, y que encima tenía que cuidar de su hija, que se merecía algo más. Pero su amigo le dijo que fue él quien tomó el riesgo de colarse en casa, y que casi se rompía una pierna. La misión de María y Claudio se vio interrumpida cuando vieron a un camarero acercarse a ellos. Después de haberse gastado todo el dinero en los disfraces que llevaban, ya no les quedaba más dinero, e iban a ser pillados. María le dijo a Claudio que se escondieran debajo de la mesa. Después de un rato salieron de nuevo, pero para su sorpresa, su padre y su amigo ya no estaban. Salieron corriendo afuera, pero no había ni rastro de ellos, y fue entonces cuando María sintió el peligro de la situación en la que estaban. Pensó que su padre se había dado cuenta de que eran ellos disfrazados, así que pensó en decírselo a la policía. En la zona donde estaban no había buena cobertura, por lo que María se alejó un poco y llamó. Pero cuando volvió, Claudio ya no estaba. Le estuvo llamando y nada. María entró en pánico, y en ese momento vio un papel en el suelo que la llamó la atención. En el papel ponía que mirase hacia arriba, querida María. En el momento que María alzó la mirada hacia arriba, sintió como le pesaba todo el cuerpo. Vio como su padre y su amigo sujetaban a Claudio. Su padre sonriendo la dijo que como había pensado que podía engañarle, y que ahora seguirá sus órdenes. La mandó a romper su móvil en pedazos, y a irse de ahí. Fue una decisión difícil para María, pero rompió el móvil e hizo que se marchaba. Dio la vuelta a la calle y regresó sin que ellos la vieran. No podía dejar a Claudio en manos de su padre y su amigo. La única opción que María tenía, era subir a la azotea. Y con solo pensar en ello se enfermaba. Pero recogió fuerzas y empezó a subir. Cuando llegó se enfrentó a ellos, y antes de que nadie pudiese decir nada, una bola brillante y gigante cayó sobre su padre y su amigo dejándoles atrapados en la pared. Era el experimento de Claudio, él lanzó la bola de chicle. María se alegró de que estuviera bien. En ese momento vino la policía y detuvo a su padre y a su amigo. Antes de que María rompiera su móvil, había mandado la grabación a la policía, y su historia se hizo viral. La academia de policía a la que había solicitado, la mandaron una carta de aceptación y también la dieron una beca. El gobierno compró algunos inventos de Claudio. Su madre salió de la cárcel con una gran compensación, y estuvo feliz en adoptar a Claudio. Hasta aquí nuestra historia de hoy, espero que os haya gustado, no os olvidéis de darle me gusta, suscribiros y compartirlo con vuestros colegas. Hasta pronto.